aplauso total para Cintia García, periodista, conductora, maestra de periodismo, titular de cátedra, doctoranda. ¿Doctoranda en qué? Es ridícula. Doctoranda es que alguna vez sí empezaste el doctorado y nunca lo terminaste. Con figura. Uno puede ser doctoranda toda la vida. Toda la vida. Le mando un saludo a Alejandro Kaufman, profesor del taller de tesis, Sí, claro. que lo abandoné. Y bueno. Ya voy a retomar, Ale, ya voy a retomar. No es fácil. Gracias por venir. Ay, a ustedes. Muchas gracias chiquis. por Gracias, venir. Gracias. Los estaba escuchando, me generaron 1000 ideas. Ay, qué bueno. Mil contar ideas. todo. Me gustó el gestito. ¿Cómo es? Es que sí, como una quemadez. Pero insólito es la palabra, ¿no? Esa es en la que estamos, ¿no? Como... Es insólito, sí, es insólito. Como constantemente situaciones en las que no puedes ni empezar a discutir. ¿Por Es dónde? insólito. ¿A quién le estoy hablando también? No, claro, claro. Sí, yo no espero, por ahí la vuelta de tuerca que le encontré para analizar esta realidad insólita es no esperar nada. O sea, de esta gente no se puede esperar nada. O sea, es muy difícil analizarlos y es muy difícil, ojo, tiene como su complejidad el asunto, Sí. ¿no? Pero no puedes esperar nada de un tipo como Milei, salvo entender una metáfora que yo uso, ya que él habla con metáforas, ¿viste? La calle llena de cadáveres. Hola, Milei, la calle está llena de cadáveres. Claro, la verdad que sí. O no hay gente muerta en vida en el inframundo de vivir en la calle. Si quieren, después profundizamos. Pero decía, yo hablo en diagonales, ¿viste? Me meto, salgo. Sí, está bien. Que Milei es como un cuchillo filoso. Milei no es digamos, es el autor material de toda esta miseria planificada. Pero la verdad, chicas, que él es un cuchillo filoso. Y la mano que empuña ese cuchillo filoso son los que siempre tuvieron los colmillos llenos de sangre de beberla. Y obviamente adivinen de quién es la sangre, ¿no? Es la nuestra. Y es así. Y tampoco creo que... No es que quiera debatir con ustedes, pero... Debatir con nosotros. Obvio. Me encantó lo de pues, que hablaron, ¿no?, de los judíos. Me encanta. No quiero debatir la culpa judeo-cristiana. Debatamos. O sea, ese es para mí ahí está el debate. Y me encanta... ¿Vos serías una Yiddish Shemame? Sí. No. Ay, sí, dice. No, la verdad que no, la verdad Vamos que a esperar no. a que llegue No, crío el mundo. La primero, Yiddish Mame de mi casa es mi esposo, es clarísimo. Ah, Es- bueno. Esto puede ser que tengas un punto sí, sobre el claro. eclipse. Habrá que ver, ¿eh? Hay que Habrá ver, que hay que ver. Graben este momento, graben. Mi familia es completamente goy. Yo estoy en pareja hace 1.000.000 de años con mi novio que vos conocés. lo sé. Completamente goy. Pero él es como, él tiene la cosa esa de alimentar y cuidar. A mí eso no me pasa. Yo, por ejemplo, me considero rey. Vos sos totalmente de Shemame. Rey de Shemame. Claro, yo también. Hasta en el reclamo, viste que había una... No sabes lo que son las cenas en la casa de Cintia. Cómo pone la mesa, cómo ofrece, cómo alimenta. Eso sí dice mami. Rey de Shemame, me encanta. Esa No, yo cultura soy me cero encanta. así. Por eso, como todas las cosas, todos los estereotipos judíos, Claro, claro. Por eso te duele también un poco más. me duele por el tema de seguir viviendo, por Sí. el tema de la existencia, por el tema de que yo sí ahora tengo miedo. A mí eso nunca me había pasado. Pero... No, bueno, porque lo que pasa es que eso es lo que genera el odiante, no digo para volver, Sí. Sí. porque no les pasa por momentos que como uno transita lo insólito, por momentos te cagas de la risa, porque sí, no puede ser, no puede ser que ahora cuando al instante es medio psicótico todo, ¿no? Sí, Porque al instante psicotizante. decís, pará, porque está muriendo Esta gente pibes gobierna. en el Garrahan, Sí, ¿entendés? sí, claro. Y esto genera daño concreto. Por eso digo que él es un cuchillo filoso y estas derechas no son modernas. O sea, son las mismas derechas rancias, con ganas de explotar a la gente y ni siquiera condiciones de esclavitud, porque el esclavo, el amo, el señor le tenía que dar de comer y de vestir. Acá nada. Pero bueno... ¿Cómo haces todos los días para... Cintia hace un programa, por si alguien del otro lado no Sí. lo sabe, hace históricamente la primera mañana de las 7:50. ¿Hace cuánto tiempo? Muchos años. 1000 años. Sexta temporada. Sexta temporada. Sexta temporada. Para los tiempos de hoy en los medios, Sí, es un montón, es un montón. ¿Cómo haces para informar todos los días? Porque a mí me pasa, y no sé, José, si compartís. A ver. Como que a veces es como... Para contar, la gente ya sabe que está todo mal. Bueno, hay un ¿Qué le desafío. seguimos contando? Sí. Bueno, yo siempre tengo una frase que en realidad los periodistas somos grandes chorros, la verdad, Sí, digámoslo, eso es ¿no? verdad. O sea, damos el crédito de una frase, ¿cuánto? 3, Nada. 4, 5, 6.
a la 10ª vez ya es tuya. Entonces, que bueno, pensamos todos juntos. Pero es una frase de Juan Alonso, un periodista también, gran periodista de investigación, que una vez dijo, no podemos morir de diagnóstico. Y como yo también venía diciendo algo parecido, pero no tan bien como esa frase, entonces como que tanto el crédito no doy. Pero... De algún modo tuyo. Pero lo pensamos juntos. Pero me parece eso, ¿no? Que es un desafío enorme. Hacer radio en la primera mañana, o sea, de 7 a 9, es un desafío enorme. Es un desafío enorme comunicar y que la gente no tenga ganas de pegarse un corchazo. Claro. Entonces, nosotros tenemos un lema en La García que es el vértigo amoroso de la verdad. Yo creo que no hay ninguna otra manera de comunicar siempre, pero en este momento, que no sea generando un continente empático, amoroso. Entonces, a las 8 de la mañana leemos una poesía todas las mañanas, entonces se llama Gesto Poético. Antes de las 8 menos algo, porque menos 10 y 50 está el informativo en la radio, ¿viste? Los informativos de radio. AM, claro. Tenemos la voz de chiques, de niñes, entonces le llamamos chiquillada y ponemos la canción de Fabio Pantalón, que no es de Fabio en realidad, pero la versión de Fabio, y entonces aparecen voces de niñes, pero muy genial, porque aparte los mandan tías, padres, madres, sadres, todos. Entonces son niñas que están retándose entre ellos, que están exigiendo, que no es que tipo, ¿qué querés ser cuando seas grande? Claro, ¿no? claro. Sino la voz de las infancias. Entonces ahí hablamos de nuestras infancias, entonces decimos que cobijamos infancias, presentes, pasadas, futuras. Yo creo que esa es la manera. Después, haciendo base, porque también está bueno saber. Yo creo que es momento hacer hoy esto que ustedes estaban haciendo recién, en un streaming, pensamiento abstracto, pensamiento complejo, complejizar, sin que eso sea una cosa, a ver, ¿cómo decirlo? Snob o bueno, a ver, vamos a complejizar al pedo, ¿no? No, complejizar para entender, para mí es poder. O sea, la información es poder. Y en un paradigma mediático muy cómplice, muy concentrado, bueno, ir por ahí, por eso. Hay algo que, bueno, vos sos una persona que le gusta mucho estudiar, claramente, por toda tu trayectoria académica. El tema de ser doctoranda. Sí, ya eso es... Eso es una mentira, porque el doctorado lo abandoné, chicas. Bueno, pero llegaste hasta ahí. Algún día lo voy a retomar, algún día lo voy a retomar. Te digo, imagino que hasta Pero lo doy dejaste, clases, claro, das clases, no, pero... De la Universidad Nacional de La Plata. De La Plata. Bueno. De cuarto año de periodismo. Bueno, ¿y qué sentís en este momento en el que hay como una degradación sobre el conocimiento? ¿No? Porque Milei odia el conocimiento, Milei y su gobierno, toda esta como tendencia ultraderecha. Sí, creo que no es solo culpa de Milei. Ok, a ver. O sea, me parece que Me gusta eso. hace rato que hay una pereza intelectual y yo no estoy de acuerdo con que sean, viste, los jóvenes. ¿Entendés? Los jóvenes. Mirá, José. Claro, esta idea de que no, porque viste que los jóvenes hoy son lo mejor y lo peor, ¿entendés? Sí. A mí me parece que no es ni tan, ni muy, ni tan. Me parece que hay un producido de este tiempo que la verdad que nadie tiene la verdad revelada, si alguien sabe cómo funciona el algoritmo es mentira, porque todo el tiempo te lo cambian, porque son plataformas que son de dueños privados, así con lo cual, o sea, eso nada se puede predecir, uno va viendo cómo va funcionando y va accionando en la medida que va pudiendo. Pero a mí me parece que sí es un tiempo de una hiperrealidad aumentada, ¿no? Es como ese efecto, me parece, que generan las redes sociales. De sobrerepresentación, ¿no? Claro, es como si vieras algo acá. Claro. ¿Es real? Puede ser real. Está aumentado y no tiene contexto. Claro. Entonces me parece que el periodismo está pasando por un momento, el peor momento del periodismo en décadas, les diría, ¿no? Pero no... En términos de precarización, en términos de... En todos los estratos donde lo analicemos, en términos de generación de contenido, en términos de precarización laboral, digamos, cómo una persona puede pensar si tiene 6 laburos. Si vos recién decías 4, multiplicalo, ¿no? Y además tenés a cargo tareas de cuidados. Entonces, y yo creo que eso no es casual, es causal. ¿Entendés? O sea, la pereza intelectual con la que nos dan mamadera de pereza intelectual, a las que nos someten
es una pereza, es parte de la miseria planificada que hablaba Walsh en el 76. Es otra forma de miseria planificada. Hoy leer un libro es revolucionario, ¿no? Hoy sentarse en una plaza a discutir es un hecho revolucionario. Ay, viste que no sé si vieron, lo leí por ahí en redes sociales, pero esto, ojo, porque yo no tengo una visión solo negativa de las redes sociales. O sea, tengo una visión negativa, pero no solo negativa. Yo creo que son herramientas que uno puede trasvestir. De hecho, lo hemos hecho. Cuando yo durante el macrismo me quedé sin los 4 laburos. Porque todo esto que está pasando viene pasando. Sí. Se generaron las condiciones de posibilidad para que pase. Tal cual. Yo te diría, de verdad, yo creo que Milei es un cuchillo filoso. Yo no lo responsabilizo de todo desde un lugar. Desde otro lugar es el presidente y es el que toma las decisiones y tal vez no es él, sino el puesto que ocupa. Yo creo que Milei es un pobre tipo que necesita ayuda que pusimos de presidente. Y él... Pobre tipo igual. Esos le estás títulos, haciendo un ¿ves? La regalazo. producción. No, Sí. pero este es el título. Este es el título del programa. Hasta ahora. Es que nosotros no podemos convertirnos en lo deshumanizante que ustedes hablaban. Claro. ¿no? Entonces, Sí. a mí, por momentos, Milei... Ese es el pensamiento complejo, ¿no? Claro. Ese título, que sería un recorte en redes sociales... Que lo vamos a hacer igual. Por supuesto, Pedimos mil por supuesto. Vivimos de los recortes en redes sociales. ¿Cómo se llaman? El clipping. No, el clipeo, sí. Bueno, el clipeo. A mí por momentos me da pena Milei. Mucha más pena me doy yo, no nos damos nosotros. Digo, los que tienen 4 trabajos. Mucha más pena me da todo el desastre que hace. El garra, Sí. Es, por supuesto, los jubilados, la todo, destrucción de un país. Pero lo ves la como destrucción de un país. Pero, por eso digo, son filos de recorte. Pero, sí. pero si uno lo analiza a este hombre, y yo no voy a ejercer la deshumanización que él propone y que toda su fuerza política propone, para mí es un pobre tipo que necesita ayuda, que seguramente eso no lo justifica. Esto es como tu ex, ¿viste? No sé. O sea, vos a tu ex lo podés entender, pero no lo justificás, ¿no? O sea, podés entender las reacciones que lo llevaron a ser el enorme hijo de puta en lo que se convirtió. Pero no lo estás justificando, lo estás entendiendo. Claro. Bueno, esto es lo mismo. O sea, yo puedo entender esa dinámica. El problema es que el problema somos quienes lo pusimos de presidente o quienes lo pusieron. Esa dinámica? ¿Qué es lo que ves, digamos? Es un instrumento de... Veo que es un tipo roto. Claro. Veo que es un tipo roto que representó a gente rota. Acá juega la pandemia, pero A full. mucho. Juega la pandemia, juega la falta... son 10 años sin falta de respuesta, juega una sociedad enojada. Mira, mis chiques, ¿no? Las chiques de periodismo hicieron una pequeña investigación. Esto se está replicando, pero Ajá. tomo esta porque Obvio. investigaron una muestra de 165 personas en el casco urbano de La Plata sobre la apatía política, esta cosa de que la gente no va a votar. Y en realidad la hipótesis es que había una apatía política y en realidad no hay apatía, hay descontento, hay bronca, hay enojo, no hay apatía política, no es apatía la palabra. ¿Entendés? La gente no va a votar porque hay una crisis de representación. Sí. Y Milei, lo que se armó, dio respuestas. Son el horror las respuestas, ¿no? Las respuestas que dio son el horror. Pero había una sociedad que hace mucho tiempo no se sentía escuchada y de repente, y está muy rota, y quedó post-pandemia. No hablamos de la pandemia, ¿se acuerdan de la pandemia? No, porque estamos todos traumados todavía, Claro, quizá, ¿no? claro, es que no se habla. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que en un momento, después que murió Horacio González, el filósofo, intelectual, sociólogo, un enorme tipo, enorme, me acuerdo que se hizo en el Centro Cultural, ¿cómo se llama ahora? Pero es el CCK. El Palacio de Libertad. No, es el CCK. Ahí. Déjenme joder las bolas, es el CCK. En La Ballena se hizo un homenaje, un recordatorio, y fue muy fuerte porque yo sentí que era un velorio colectivo. Claro. De que todos los que estábamos ahí, estábamos velando a alguien, además del recuerdo de Horacio. Sí. Bueno, que se muera gente y vos no tengas manera de frenar eso, que lo desconocido, etcétera, todo lo que ejerce. Y este mundo tiene muchos problemas de salud mental, porque además
Bueno. Además, el virus del COVID, la COVID, ¿cómo se decía? El COVID. Ya nos olvidamos. Entró, El apocalipsis. Sí, eso. Entró en una sociedad que ya estaba muy fragmentada, muy rota, muy descontextualizada. Nos partió la cabeza como sociedad. El otro día me dijo nuestra amiga en común, Celeste del Bianco, que le mandamos un besito. Celeste escribió junto a otros compañeros un libro que se llamó Detrás de los barbijos. Genial. Y el otro día le pregunté, che, ¿y ese libro qué onda? ¿Lo vendiste bien, mal? Me dice, no, nadie quiere hablar de la pandemia. quiere. Claro. No, y aparte eran situaciones de los médicos, el trabajo de los médicos en medio del drama. Sí. En medio del drama. Bueno, Pero hubo algo ahí como algo que no analizamos, ¿no? Analizamos los periodistas, los sociólogos, a más no poder por qué ganó Milei, qué pasó ahí, Sí, la pero en sociedad ese rota. fenómeno, ¿no? Pero lo que pasó en la pandemia... del aislamiento. ¿Viste? Inclusive de, una manera totalmente esquizofrénica de estar en internet, ¿no? Digo, hay como el refugio de las redes sociales creció muchísimo. El sexting, chicas. Bueno. La OMS decía que teníamos que tener sexo virtual. Yo nunca mandé más fotos que en esa época. Digo, algún día voy a salir en la etapa de pronto, alguna va a aparecer, ¿entendés? Pero bueno, ya está, ya pasó, ¿entendés? Sí, ya está. ¿Qué va a hacer? Tiene la primera piedra también, el que no, ¿viste? Pero estaba habilitado por la Organización Mundial de la Salud, no me jodas. La OMS que ahora dice que la pandemia es la de la salud mental, ¿no? O sea, Claro, la que está en el presente. Digo, hay un fenómeno mundial y creo que particularmente en Argentina se dio el escenario, como las condiciones de posibilidad para el acercamiento también de dos polos. Digo, hay una lectura política que yo hago que es el día que llega Villarruel al lado de Milei, ¿no? Como la luna que orbita alrededor de la Tierra. Esa sí que es mala, en serio, ¿eh? Y ahí hay como un acercamiento de los mundos, ¿viste? Lo más siniestro de la historia argentina. No, y además, a ver, primero hay que decir que Milei no fue un producido de las redes. Milei fue un producido de la televisión. O sea, Milei cree que la democracia pasa por las redes. Él cree que la democracia está en las redes sociales, que ahí se legitima. Por eso está hasta las manos con Libra, porque además el lugar donde él gobierna en las redes sociales, ¿no? Y ahí generó la estafa. Y ahí vive. Y ahí vive, Sí, ahí directo vive, y ahí línea de insulta, y ahí flotación todo. le dio a Libra. Pero hay un tema ahí muy heavy, que es, ellos empiezan, que no lo vimos, ¿no? Ahora nos estamos dando cuenta, ¿viste cuando atás cabos? Sí. Bueno, ahora estamos atando cabos, que ellos se empiezan a forjar y a consolidar en 2012. ¿Se acuerdan el gran cacerolazo de 2012? De verdad que ustedes son muy chicas. No, pero Me hace mal. Me No, voy pero a ir. estoy pensando- Director. No, pero yo en 2012 hubo una fecha, estaba ¿no? viva, ya trabajaba todo. Pero para trabajaba de ese contexto. chiste de la radio, pero si me explicas un poco más, capaz me acuerdo. 2012, no, es un chiste, yo también estoy haciendo chiste. 2012 fue el gran cacerolazo contra Cristina. Sí, tiene una... Fue, de hecho yo digo yo porque yo fui protagonista. a ver, ¿en qué...? Yo estaba en 678 Claro. y se me ocurrió la brillante idea, voy a hablar bien de mí porque me siento cómoda. Yo cuando me siento cómoda hablo bien de mí. Habla bien de vos. Autobombo. Sí, se me ocurrió la brillante idea de hacer un móvil en vivo. Ah, sí, me recuerdo. El 8N. Sí, el 8N. eso no me salía El 8N. la fecha. Yo cumplo años el 7 de noviembre. Ah, bueno. Entonces, y me Feliz decía, cumple. sí, claro. Entonces me decía, no. Bueno, y el 7 de noviembre, mi cumpleaños, me dice, bueno, vos querías hacer el móvil, bueno, dale, lo vas a hacer. Claro. Y fuimos, como siempre, viste que uno cree que ahora nos damos cuenta con las redes sociales que no hay ninguna gran cobertura y gran respaldo de ninguna acción periodística. Entonces, claro, ¿viste? No existe eso. existe el gran Entonces respaldo. fui con Celeste. Por ejemplo, Lautaro Magilín, era productor de ese momento. Marco Gielo, un amigo. ¿Celeste laburaba en 678? No, pero era amiga. Era amiga. Claro. Nosotros con Celeste laburamos desde siempre. Le pediste a Cele que vaya. Entonces, claro, le pedía. Yo lo que no quería es que hubiera un botellazo por atrás. Claro. Éramos la Armada Brancaleone literal. O sea, en serio, ¿entendés? Claro. Y yo iba con el microfonito de 678 y hicimos ese móvil, porque era fue el gran cacerolazo contra Cristina, porque no se podía salir al exterior y comprar dólares para viajar. ¿Te Los acordás? problemas que había. Problema. No podía, no venían los vasitos de Starbucks. ¿Te acordás que había un chiste sobre los vasitos de Starbucks? Bueno, entonces, y todo era la consigna que se reproducía de Clarín, entonces la gente reproducía las consignas. Me acuerdo de una señora que decía, ¿qué hicimos nosotros?
pusimos el micrófono en vivo. Claro. Todos los canales, que no son, por algo son monopolio, Claro. transmitían diferido. Entonces Claro. iban editando lo que ponían. Y acá se notaba... Entonces, porque si no era imposible entender ese cocoliche de gente odiante. Ahí Claro, estaban. en ese momento Ahí era estaban. disonante, ¿no? O sea, era Claro. una locura ese Claro. relato. O sea, ese relato era aceptado en tanto y No, en más o cuando. menos era una... No, pero en tanto y en cuanto dijeran cárcel a Cristina. Claro. Cristina Chorra. Eso era lo aceptado. Después el resto era como... Marginal. No, porque si vos lo sabrías, Sí. se veía lo que se vio. Se mostraba que estaban mal. Desequilibrados. ¿Entendés? Mal. Gente loca. Pero un poco pasa esto con el COVID, ¿o no? Bueno, es ¿O que no? todo eso fue un caldo de cultivo. ¿Entendés? Por eso digo que hay causas Claro. de lo Milei. La construcción que hizo el grupo Clarín y que hizo la hegemonía mediática, de construir audiencias odiantes, Sí. ellos construyeron audiencias odiantes y ahora las está cosechando Claro, Milei. claro, la La siembra. construcción de audiencias odiantes, la ruta del dinero acá, Sí, en todo lo que 2008. hizo la nata, las bóvedas, la efedrina, la morsa. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Para mí empezó con la crisis con el campo, una gran como Claro, investida. claro, en la que- previa de la ley de medios. de a poquito- Bueno, ahí, ellos reivindican ese día, Claro. porque ellos en esa marcha se empiezan a consolidar con la idea de emerger políticamente, lo que para nosotros en ese momento era una gran ridiculez. Sí, sí. Digamos, ¿qué? Ah, porque había... Una derecha odiante, libertaria, todo lo que son ahora, todo lo que ahora es una realidad, no lo veíamos. Pero no lo veíamos porque además hay un libro que se los recomiendo de Valeria Di Croce, El Arca de Sí, Milei. muy buenísimo. Buenísimo. Muy buen que libro. Cuenta todo este ecosistema. Ellos emergían soterradamente y no nos llegaba esa fragmentación, No, y porque esa también- segmentación. Porque para nosotros, para nuestro, voy a decir, ni siquiera, un nosotros chicos, ¿eh? Sí. Intelectuales, clase media, universitaria, capital federal, todo eso era un mamarracho total. O sea, Bueno, porque el conocimiento estaba quizá muy ponderado. Claro, lo como- veíamos como una locura. Estamos naturalizando cosas. incluso gente realmente cercana a nosotros, a nosotras, ha llevado a Milei a su programa. Bueno, pero es que ese es el tema. Ah, sí, Ese es el claro. tema. Milei es un producto. Entonces ellos generaron una estrategia mediática de Milei convertirse en el loquito del panelista. Sí. Pero eso fue una estrategia comunicacional. Claro. O sea, uy, No, y también Milei había algo de- Milei no es ningún loquito, ¿eh? No, Ojo, no, porque claro. una cosa es que ser una persona rota Claro. y otra cosa es ser un demente que no tiene la comprensión de los actos que ejecuta. Como que también tengo formación en Derecho, disculpe. Es verdad, es abogada. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Milei, esa estrategia fue comunicacional. Y Milei es un producido de los paneles de televisión que generaron las condiciones para que Milei hoy esté donde esté y sea quien sea. Y aún los medios, comillas, más cercanos a lo que llamamos el campo nacional y popular, ese error, para mí, ese error de reírse de Milei y exponerlo todo el tiempo y multiplicar su pensamiento para darle un enorme caudal de conocimiento, bueno, es parte de la trampa en la que todos caímos. Sí. ¿Qué grado o cómo entra el peronismo en este juego de Milei y el ascenso de esas ideas que en el 2012 nos parecían descabelladas y que hoy son hegemónicas? Yo creo que hay un par de cuestiones. Yo creo que el peronismo dejó de dar respuestas. O sea, el problema del gobierno de Alberto, hoy hablaba con un taxista, ¿no? Y me decía, Sos re de charlar con El los sondeo del tacheros, ¿no? taxista es Re. infalible. Re vamos ahí charlando con los tacheros. Venía hablando recién con un ex tachero que ahora tiene un auto de aplicación. Claro. Capaz que va a pagar impuestos, sí. Pero que te das cuenta rápido. Sí, no, ¿Viste? pero un copado. Cuando hay un ex tachero, Sí, no, conocen todo, no necesitan el GPS. Sí, Claro, sí. claro. Pero no, y decíamos, bueno, los pros y los contras de un modelo de consumo con inflación, ¿no? Entonces, que el problema durante el gobierno de Alberto era la inflación, sí. Pero- El tema es que también esto es como también un tema tabú.
Sí. Para la heterodoxia económica, los ciclos virtuosos de economía tienen inflación. El tema es si la inflación si los salarios acompañan o no la inflación, ¿no? Porque ¿de qué te sirve no tener inflación si, o sea, en los cementerios no hay inflación? Es decir, la gente se está muriendo de hambre y no tiene capacidad de consumo. Yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar un programa de La Nata de esos años del kirchnerismo, donde el tema era la inflación, y la inflación, y la inflación, y la inflación. Y entonces, viste que ellos tenían, La Nata hacía el programa con una tribuna. Sí. Entonces ponía una pizarra. Ponía una pizarra y empezó así random y se ve que no fue armado, era de verdad. Entonces, ¿vos cuánto ganás? Tanto. No, a vos tu sueldo te da por arriba de la inflación. Todos. Y de repente, yo no voy a creer, te juro que fue hermoso eso. Claro. Porque, bueno, todos los testimonios ganaban más que la inflación, ¿entendés? Entonces, bueno, ese es el tema. Yo creo que, volviendo a tu pregunta, para no esquivarle, porque ahí hay todo un tema, yo creo que el gobierno de Alberto no fue un gobierno peronista. Y el peronismo dejó de dar respuestas. Y si el peronismo deja de dar respuestas, bueno, pierde su enorme capacidad, que es la de dar respuesta. El peronismo es un movimiento que, sobre todas las cosas, da respuestas. No te propone la utopía, no te propone la revolución. O sea, lo que te propone es resolverte la vida para que vos puedas trabajar y comerte el asado, irte de vacaciones, pagar el alquiler y mantener a los pibes, ¿entendés? O sea, entonces dejó de dar respuestas y hay un tema muy doloroso para mí, que todavía no se termina de estudiar, es los barrios más vulnerables, los barrios más pobres, donde Milei sacó mayor cantidad de votos. Claro. ¿No? Que esto ya también había pasado con el macrismo. Sí, pero Macri no tuvo que hacer, voy a reformular, Macri tuvo que hacer como una operación narrativa para sacarse el cheto un poco, ¿no? Milei como que caló muy rápidamente en los sectores populares. Porque hubo una empatía ahí. No, pero digo, no, con un discurso muy rebelde, económico, un discurso muy rebelde, pero con una política económica que era claramente favorecedora para los grandes poderes económicos de la Argentina, no para los sectores populares. No, incluso creo que Macri tuvo, ¿se acuerdan que apenas ganó? Hizo como que descubría un busto de Perón en no me acuerdo dónde, ¿te acordás? Sí, que dijo, como tuvo que hacer unas que no iban a perfos ahí de tocar. acercarse al pueblo. Pero yo Bueno. creo que el tema con Macri fuertemente era lo cheto. Pero claro, él tuvo que hacer, yo lo estudié mucho en la facu como un proceso de sacar la narrativa cheta, sacar la historia de la familia Macri. Claro. O sea, mi generación no, pero digo, gente que en ese momento tenía más de 30 años, Franco Macri tiene un peso, digo, como hay algo ahí, la deuda del correo, digo, un montón de cuestiones. Bueno, pero ahí hay un dato sobre el peronismo y Milei que yo tengo esta percepción, ¿no? Ellos se construyeron en espejo al kirchnerismo, ¿no? Entonces, viste que y lograron algo que a mí me parece muy espantoso, pero en términos analíticos, si uno hace la analítica de esto, es valorable en términos no digo valorables con contenido de valor, con contenido de valor positivo, sino valorables en el análisis de lo que ellos lograron, que es que no da vergüenza ser de derecha. ¿No? Ellos se plantaron desde una identidad y dijeron, nosotros somos de derecha. ¿Qué pasa? Nosotros somos de derecha, el Estado es una mierda, está lleno de ñoquis. No les da vergüenza. No tienen problemas en presentarse con su identidad fascista, si querés, ¿entendés? Facha, ¿entendés? Con la herramienta del fascismo como herramienta del poder. Como instrumento del poder. Como instrumento del poder. Entonces, y naturalizamos, fíjate, ¿quién ahora cuestiona a alguien que es de derecha? ¿Sos de derecha? ¿Sos de derecha? Bueno, pensás esto, yo el Estado no. De hecho, te juzga más por ser de izquierda que por ser de derecha. Por supuesto, y lograron una cosa macartista de los zurdos, el riesgo, el otro día riesgo Cuca, dijo. Estamos como en la Guerra Fría de nuevo. Sí, el otro día explicaban la inflación que ya se viene, porque ahora el dólar se fue a la garcha, ya se viene la inflación. Es culpa de Cristina. El riesgo Cuca. El riesgo Cuca me encantó. Porque el mercado teme que fraude mediante gane las elecciones de la provincia, entonces 2 años de gobierno, así, papi, dale. Por eso hay inflación. Pero es increíble como esa narrativa que es tan larga, es larga tan pesada y es vaga. y compleja. Es vaga para mí. Pero es larga.
¿por qué prende algo largo, no? Como que en general tendríamos a pensar hasta ahora que nuestros posicionamientos, explicaciones, Eran muy narrativas eran complejas y por eso no prendían. Claro, Sí, es verdad. Bueno, por eso, entonces a mí me parece que hay lecciones para aprender de eso. Y la primera lección que el peronismo, para mí, humildemente lo digo, tiene que aprender es que no se puede renunciar a la identidad. Claro. Lo que viene haciendo el peronismo desde 2015 a esta parte no es el electorado que se derechiza, sino se derechiza la oferta electoral. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando vos ocultás tu identidad, otros la ocupan, pero además estos otros que lo ocuparon no lo ocuparon de manera vergonzante, lo ocuparon con identidad. Entonces, te voy a destruir el Estado. Sí, una ley te bases. vas a quedar sin Estado y van a tener que salir corriendo. Ese valor identidad es el que el peronismo perdió. Claro. El kirchnerismo que había que ocultar la identidad kirchnerista porque era piantavoto. Había que ocultar los feminismos porque los feminismos eran piantavoto. Todo hay que ocultar. Entonces, de repente, ¿qué sos? ¿Qué somos? Bueno, y fíjate, tanto es así que hoy hay una discusión sobre quiénes somos nosotros. Hoy, el movimiento nacional y popular no es homogéneo. Y no porque siempre hubo discusiones internas, fisuras, como cualquier proyecto político. No, está en discusión quiénes somos nosotros, porque lograron fragmentarnos. Ojo, nada de esto se logra para mí sin dos condimentos. Represión y complicidad mediática. Claro. Pero la complicidad mediática hay que entenderla que no es solo complicidad de medios de comunicación que reciben pauta, lo que fuere, ponele. No, eso ya está. Eso es una estupidez. Eso es parte del sistema. Grupos políticos que se presentan como grupos mediáticos y no tienen control democrático. Claro. Entonces, y que son los autores materiales de esto. Sí, sí, sí. Entonces uno le dice cómplice, pero en realidad son los coautores de esta situación que estamos viviendo. Pero así pasó siempre. Menem, para poder instalar las privatizaciones en la Argentina, tuvo primero que privatizar Canal 13 y lo primero que privatizó son los canales de televisión. Claro. O sea, Macri lo primero que hizo fue derogar la ley de medios y meter el sistema represivo. Bueno, la dictadura tuvo que matar a 30.000, hacer desaparecer 30.000 personas para hacer un sistema de apropiación de bienes y cosas. Bueno, entonces a mí me parece que yo no estoy de acuerdo con, a ver, ¿cómo decirlo? No es fácil saber por dónde salir, pero lo que seguro hay que tener es valentía política. Hay que tener valentía. Hay que dejar Ideas también, ¿no? Sí, ideas, pero hay que dejar de ser cagones. Claro, pero es que yo siento que está lleno de ideas, pero lo que hay es vergüenza de ponerlas sobre la mesa. Digo, ¿cuál es la ley base del peronismo, por ejemplo? No sé vos qué pensás, pero yo creo que no, yo siento que hay una convicción política que tienen los libertarios que hoy no la veo en el peronismo tanto. No, tal vez la tienen, pero no la dicen. Bueno, por eso, pero... Bueno, por eso hay que dejar de ser menos cagones, pero todos, ¿eh? Todos. No, mejor no digo que... Bueno, yo estuve en discusiones donde no digamos, estoy re en contra de que Cristina la meta en presa, re en contra, pero mejor no lo digo porque me van a decir que soy cuca. Claro. Ponele, ¿entendés? ¡Soy cuca! Claro, y Cristina está presa. Cuando le Cristina dijeron, está proscrita. "Nota el dólar". Claro, vamos con esta línea, con este mensaje político, comunicacional, lo que quiera. No, pero mejor nombrarla, no la nombres a Cristina, porque si la nombras a Cristina es la palabra maldita, ¿entendés? Entonces, si la nombras a Cristina, por ahí otro discurso, cagón. Discursos cagones. Abramos, chicos, hay que abrir, no nos hablemos entre nosotros, dejemos de hablarnos entre nosotros porque si nos seguimos hablando lo que no hicimos fue sostenernos nosotros. Claro. Sí. De tanto querer abrir con una enorme hipocresía. Yo quiero los nombres propios de todo esto. No puedo. Pero cuando salgamos del aire, cuando sea, sí, obvio. Con una enorme hipocresía, ¿entendés? Dejamos de hablarnos entre nosotros. Claro. Una de las grandes críticas que me acuerdo que se le hacían a 678 es que nos hablábamos entre nosotros. Pero la verdad que ese hablarnos entre nosotros, que yo no creo que sea tan así, porque vos cuando emitís un discurso, cuando emitís una comunicación, cuando emitís un mensaje, eso irradia, ¿no? Ustedes lo saben. Sí, sí. Pero ese discurso de no hablemos entre nosotros porque nos escuchamos solamente nosotros, lo que cortó es la capacidad de irradiar que tenía la militancia. Entonces, hoy la militancia para mí no quiere diagnóstico.
Claro. O sea, no hace falta que te digan que no llegas a fin de mes. Ya sabes que no llegas a fin de mes. No quiere indignación. Ya estamos todos indignados cada vez que escuchamos a Milei. Lo que quieren es respuestas y escucha. Capacidad de escucha y capacidad de respuesta. Pero no hay algo, digamos, yo escucho muchos compañeros que dicen, no, bueno, pero vamos a volver al gobierno, ¿para qué? Pensemos ideas, programas. No sé, yo soy peronista de la cuna al cajón, lo digo siempre. Para mí el programa es claro, no es que hay que pensar de qué se trata el peronismo. Por supuesto, el programa, si vos querés, tenemos un montón de cosas para mejorar, dale, hagamos 10.000 comunicaciones para ver lo que tenemos que mejorar. Para ahí está claro que es industria nacional, que es generando empleo, que soberanía es política, recuperando los salarios. No sé, el tema Cristina, para mí el programa. es que hay discusiones sobre qué se hace con la deuda, ¿no? Como, digo, cosas más técnicas que quedaron en evidencia cuando Pero vos fue el dijiste gobierno algo de clave. A ver. No, el gobierno de Alberto fue una tragedia, Sí. por un montón de cosas. Pero digo, hay un trauma también ahí dentro del peronismo de que no nos vuelva a pasar esto, ¿no? No, coincido plenamente con José que hay un trauma ahí también porque Cristina fue parte de ese gobierno. Y eso nos cuesta Y hoy mucho. ella misma, máximo lo desconoce. Sí, bueno, pero nos cuesta mucho explicar eso. Sí. Pero, ¿qué es lo que cuesta explicar? Ustedes Que el gobierno de Alberto fue una tragedia y Cristina pero estaba ahí. ustedes piensen de dónde viene la conformación del Frente de Todos. Eso para mí es una de las cuestiones. Causa vialidad. ¿Cómo? La causa vialidad. No, pero además, claro, a Cristina se le pide amplitud. Sí. Se le pedía amplitud, ¿se acuerdan? Le pedían esto, abran, Sí, hay sí. que ampliar. Yo participé de reuniones de comunicación. Obvio. Decían, Abran, abran, amplíen, porque por eso es el frente de todos. El Claro. tema que para Alberto, todos era sin nosotros, ¿entendés? Claro, Todos era los sin cucas. los cucas, ¿entendés? Y ahí hubo... Claro, pero eso es una cosa. Pero, por ejemplo, te digo Sí. 2 o 3, capaz que estoy equivocada, ojo, No, es lo obvio. que yo creo. A Cristina se le pidió una amplitud. Recuerden ustedes que en ese momento Alberto venía de ser jefe de campaña de Massa. Sí. ¿Sí? Massa, Y de putear a Cristina en la tele. siempre. Sin parar. Sí. Massa traía 10 puntos. Sí, claro, me acuerdo. Entonces, había que traer esos 10 puntos. Cristina, cuando tiene que ser pragmática, es pragmática. Claro. Pero el pragmatismo vale en tanto y en cuando tenga resultados. Entonces, ella le pidieron amplitud. Bueno, Alberto, perfecto. Lo presentó con pompas y platillos a la presentación del libro Sinceramente. De acuerdo, perfecto. Le he pedido a Alberto Fernández que me acompañe. Y se decide esa conformación. Ahora, no se la puede responsabilizar. Sí se le puede responsabilizar, porque objetivamente fue parte Fue del gobierno. vicepresidenta, sí. No se la puede culpar de la idiotez de Alberto. No, pero- No se la puede culpar de que Alberto hiciera ese acuerdo con el Fondo Monetario, que es el parteaguas de Estoy de acuerdo. Cristina. No, yo creo que nosotras, o sea, Digo, el nosotras trauma- en términos personales, Lo entendemos. nosotras acá estamos todo el puto día hablando de política, no hay ninguna duda. Pero después hay que... Para mí, sí. Ahora estamos en un desde cero total, que hay que salir a volver a hablar de políticas desde cero y hay que traer un montón de compañeros que se nos fueron. Yo siento que hay una fragmentación del en esa- liderazgo, En ¿viste? esa empresa, de salir a buscar compañeros que se fueron, hay que explicar eso. Sí, que hay una fragmentación del liderazgo porque primero que Alberto no conducía. O sea, no conducía, no tomaba decisiones. La famosa lapicera me parece que irradia de esa Sí. ausencia de autoridad. Y después, del otro lado, el Yo creo propio que- liderazgo de yo creo- Cristina. No creo que Alberto no conducía. Yo creo que Alberto no quería conducir. Bueno, claro. Alberto quería ser conducido por el poder real, no por Cristina. O sea, porque de hecho yo tuve una vez un off the record, no les voy a decir con quién, después se los digo. A ver. Entonces, No, lo que va a ser la reunión post-programa, porque además de el charlada listado de nombres propios un que va a imbécil. crear Cintia. El más imbécil adentro del gabinete, ustedes ya sé quién es. solo van a sacar la Ya sé quién es. conclusión solitas. Entonces le digo, pero escuchame una cosa, así, porque total, para hablar, hablemos. ¿Puede ser que es un muchacho muy lindo? No ves. Escuchame una cosa. O sea, porque veníamos creo que fue 9 de julio, donde Alberto dio un discurso al lado de Roca. Sí. No estaban ni las organizaciones, ni las madres, ni las abuelas, ni nada. Era todo escuchame una La cosa. debacle. El poder real te va a comer crudo. No les interesa, Y sos entonces peronista. la respuesta fue, Alberto cree que el poder real se lo conduce. Yo me cagué de la risa, pero desde ahí todavía me estoy cagando de la Es risa. lo menos peronista que hay decir eso, digamos todo. ¿Cómo lo vas a conducir? En realidad ¿O no no? se conduce. Bueno, entonces, me acuerdo una editorial que yo había hecho que decía,
este gobierno no puede quedar atrapado dentro del corralito del posibilismo. ¿Viste? Porque todo era lo posible, lo posible, lo posible, lo posible. El anuncio. Bueno, y Cristina rompía esa lógica, porque a Alberto no le tendría que haber quedado duda de que Cristina era la conductora del peronismo. Si Alberto, pensá 2 minutos, en vez de la ecuación, no, Cristina no lo dejaba a Alberto, pensemos la ecuación, Alberto se mancomuna como lo hizo en la campaña, ¿no? Como lo hizo en la campaña, más aporta todos los votos que dijo que los aportó, porque los aportó todos. Alberto se mancomuna, el Frente de Todos se convierte en un frente político y estamos en otra historia ahora, ¿me entendés? Sí. Ahora, la renuncia, por ejemplo, otra historia que seguramente lo saben. Ustedes saben que Alberto casi se va en helicóptero, saben eso. Y que ahí es donde Cristina le pide a Massa... Contale lo que es la gente del otro lado. Claro. Bueno, ustedes... Porque estamos al aire. Ustedes la audiencia, claro, me olvidé. La audiencia. Por un rato. Hay un momento cuando renuncia a Guzmán, que no sé si se acuerdan que Guzmán renuncia por tuit, mi vida de corazón, mi cielo. Sí, qué triste. Bueno, y que Cristina estaba en la asunción de Xiomara Castro, creo. Y sí, si no me equivoco, en Honduras. ¿Estoy diciendo bien? Bueno, creo. Y Guzmán renuncia por tuit. Se levanta todo ella estaba dando un discurso. Ella estaba dando un discurso. Sí. Me acuerdo que tuve que salir corriendo a la redacción, como todos hoy ese día. Exacto. A la redacción. Alberto se quería ir. Alberto se quería ir. Sí. Ahí es donde Cristina dice, y esto es de primera mano, esto es directo, dice, si Alberto se iba, yo pensé, no volvemos más. No, y claro. El peronismo no vuelve más. Esa mancha venenosa. Si Alberto se va en helicóptero, el peronismo no vuelve más. Bueno, digo el análisis. Es contrafáctico. No, pero no sé. No, yo creo que sí, pensá las consecuencias. Si esto que estamos viviendo Es parte del trauma del gobierno de Alberto, imagínate el trauma si Alberto se hubiera ido en helicóptero. Olvídate. Alianza, de la Roa, bueno. Sí, puede ser. No, es Y que entonces se ahí- mantuvo bastante ¿Sabes bien que no esta sé? crisis. Siento como que las herramientas con las que yo pensé la Argentina hasta acá ya no andan más. Ah, bueno. Entonces como que ya no sé decirte qué hubiera pasado, digamos como... Todos los días pasan cosas terribles todo el tiempo y... Ahora, yo creo que vos dijiste algo clave, es ¿Qué que dije? yo creo que el nuevo gobierno, cuando el campo popular, cuando el peronismo vuelva a ser gobierno, que va a ocurrir, yo creo que sí tenemos que tener nuestra ley bases. Bueno, Claro. Una ley bases que sea completamente reparatoria. Sí. Yo creo que si algo nos enseña este tiempo, esto que les decía, un par de cosas. No podemos corrernos de nuestra identidad, hay que ir con nuestra identidad de frente, de lleno, pagando los costos que haya que pagar. Yo creo que hay que reestructurar el panorama de medios, ¿no? Porque aún cuando nos parezcan divinos los streaming y laburemos en ellos y sea una herramienta, están colonizando, la concentración está colonizando todos los espacios, porque son los mismos en más lugares, ¿no? No nos comamos la curva de que tenemos toda la posibilidad de hacer todo, porque no es así. no. Y me parece que hay que irrumpir en el mapa político, comunicacional. Yo creo que la comunicación, la arena sigue siendo comunicacional y hay que irrumpir rápido, porque lo que va a haber que reconstruir va a ser enorme. Estuve hace una semana, el fin de semana pasado en Rosario, en los barrios de la periferia de Rosario. Estamos a las puertas de una generación perdida otra vez. Otra vez. ¿No? Sí, eso lo dice todas las personas. Las familias narco, pero es más allá. El paraestado, ¿no? Sí, Claro, sí. Es más allá de eso. Claro. Es la No, y aparte pertenencia que la- cultural que genera. Claro, y aparte que la vuelta de eso, cuando el Estado vuelva, porque nosotros vamos a volver siempre. No, ¿quién va a volveremos. querer tener un trabajo registrado si vas a ganar 3 veces más vendiendo droga o haciéndole un No, favor y al aparte que narco? cuando el Estado se retira y el narco toma ese lugar, no es que después cuando el Estado vuelve es tipo, bichi, te vas porque volví. Correte. Claro, no, acá es estoy yo. una- aparte que no, guerra Perdón, que- y las financieras que legalizan Bueno, la claro. guita narco, porque el foco no Ahí está está. ahí donde están las familias y la periferia No, claro. y pibes que van a la escuela a comer, porque si no, de nuevo, si no van a la escuela no comen, pero además van sucios porque no tienen agua caliente para bañarse, y las familias, barrios enteros que laburan para los grupos narcos, pero a su vez consumen, porque hay un consumo de pasta base, pero tenés un mercado porque esto lo dice mucho Marcelo Saín, ¿no? Que fue ministro de Seguridad.
hay que un reconocimiento de que no vas a terminar con el consumo de droga aquí en ningún lugar del mundo. No, claro, ese es el fracaso del prohibicionismo. Claro, en ningún lugar del mundo. Y toda la guita o sea, lo que genera de guita una cocina en un barrio de Rosario es mucho. ¿Vieron Breaking Bad ustedes? Sí. Bueno, Sí. es eso. Sí. Y con toda esa guita que se hace, Latinoamericanizada. la maneja la financiera. ¿Y qué está metido ahí? Bueno, ahí está metido todo. Está todo, la ¿no? policía, el Estado de la Todo, justicia. todo, Empieza a nombrar. Tenemos que ir cerrando. Ay, pero mira. yo te quiero hacer una última, sin una tranqui. ¿Cómo venís viendo la interna? No, yo creo que ya pasamos el peor momento. Yo creo que el peor momento de la interna ya pasó. Yo nunca, no adhiero a esa idea, no se entiende la interna, no se entiende lo que pasa. Era una discusión a la conducción. Claro. O sea, me parece que yo creo que eso ya está claro. Y clarificada la situación, bueno, ahora se dirime cada cual que quiera hacer. O sea, Axel es un gran gobernador, es un gran dirigente y Cristina es la conductora del peronismo y del campo nacional y popular y es la líder más importante de la oposición. Por algo está proscripta, está clarísimo. ¿Qué pasa con las otras fichas? Massa, Angra. Es que todo el fiel de la... Cuando vos tenés claro cuál es el fiel de la balanza, en el peronismo todo el resto se ordena. Claro. Después, ¿qué va a pasar con respecto a las listas? No tengo la menor idea. No tengo la menor. Pero yo creo que el momento de todo roto, ¿viste? Está todo roto, ¿viste? Que te decía, Sí. no, está todo roto, no, están bien, A mí no nunca me se pareció que reunieron. estuviera todo roto. Siempre me pareció que estamos en una Y interna. depende con quién hablabas, ¿viste? O sea, Yo creo que sí estuvo Había todo gente roto. que daba mensajes de estuvo todo ruptura. roto, sí, claro. Y yo creo que una vez que... Para mí fue muy interesante que la militancia, sobre todo, porque hay mucha gente que la sociedad que la verdad no entiende, no es que no entiende, no le importa. Ojo, yo no creo que la cuestión interna sobre la conducción del peronismo sea un tema menor. Porque lo que no resuelve la interna después no resuelve otras cosas. Claro. ¿Entiendes? Sí, claro. Lo que no pasa por pelearse o no pelearse, sino que la conducción en el peronismo es central. Y me parece que hay otra cosa que hay que volver a hablar dentro del peronismo, que es el valor lealtad. O sea, ¿dónde estaba el nudo de la cuestión en la discusión entre Cristina y Axel? Porque nunca fue Máximo, fue siempre la discusión en la conducción. La discusión es el valor lealtad. Axel nace del riñón de la construcción que hizo. Está bien, pero en algún momento eso se termina. ¿O no? ¿Quién dice que se termina? ¿Cómo se termina? ¿Hay una transición biológica del liderazgo? Lo que yo creo... No, biológica Lo no. que yo creo es que hay digamos, como que si no hay ningún valor en sí, entonces solamente hay obsecuencia. Pero pensá en el peronismo. Pensá en el peronismo. Pero es que si no, no se pueden generar cuadros, otros ¿Por cuadros. qué? ¿Por qué? O sea, la conducción no evita... Pero esto es teoría política. La conducción de ninguna manera evita el liderazgo político. Pensá en Lula. No, pero esa cosa le debe todo. Está bien. No, yo no digo eso. Le debe, pero también tiene los valores en sí. Yo no hablo... Para mí la relación con la conducción no es un libro de cuentas contables con el debe y el haber. No estoy hablando en ese sentido. Estoy hablando en la distancia con la pertenencia a la conducción. Y ahí entra la palabra lealtad. Es como que yo venga, chica, diga, bueno, a partir de ahora conduzco yo. Pensar es gratis. ¿Sí? Claro. Es que no tengo derecho. Son unas desagradecidas de mierda. Al fin y al cabo les hice un gran programa el otro día y no me dejan conducir. Bueno, ¿y ustedes qué me van a hacer? Me van a decir, sos una traidora, hija de puta, ¿o no? ¿O no? ¿Qué me dirían? Sí. O yo voy y le digo a Víctor Hugo, voy a conducir yo tu programa. Víctor Hugo, ¿vos me estás cargando? O sea, ¿cómo? Decímelo antes si vas a querer sentarte en mi lugar de conducción. Lo que no quita que yo no No sé si Axel... No, yo no digo eso. No digo que haya querido o no haya querido. Yo digo, sí hubo y hay una discusión con la conducción. Eso seguro. Eso es claro. Y también hay problemas para... ¿Axel tiene derecho a discutir la conducción? Sería la otra pregunta. Sí, yo creo que tiene No ves derecho. electo a provincia de Buenos Sí, Aires. yo creo que tiene derecho. El tema es si quieren darle ese lugar. No, pero ¿Y digo... quién? No, pero el Sí, tema... ¿y cómo? Pero la pregunta es, sígame la idea. Sí, a ver. Sígame la idea.
Cristina es la conductora del peronismo. Y tiene una conducción y tiene un liderazgo histórico. Sí. No es un liderazgo casual. Dos veces presidenta. Es un liderazgo histórico, latinoamericano, regional, logrado a fuerza de que el país nunca estuvo mejor que en sus gobiernos. En el de él, en el de ella y en el de él, que es Néstor Kirchner, el kirchnerismo. O sea, Axel nace de esa construcción política. Yo no hablo ni de hijos, esa pelotudez. Para mí es una falta de respeto a la política. Toda esa construcción, porque creo que la discusión en la conducción tuvo el error quizás del grupo que generó esa comunicación, de la victimización. Entonces, no lo dejan. Yo creo que Axel no se merece eso. Claro, no se merece ser casi que el heredero natural. No sé si el heredero, no sé si hay herederos, porque me parece que... Es una disputa de poder. Es que lo que nosotros no tenemos que permitir, me parece a mí, es que la discusión no sea política. Claro, sí. ¿No? Hablar de familia, de psicología. Es la discusión del poder. ¿A quién le conviene más que la discusión por la conducción de un proyecto político sea una mera sucesión hereditaria? Claro. Pero eso es porque de un tiempo hasta aparte... que quieren instalar que Cristina es una monarca dentro, o sea, como que tiene un dedo también porque y que esa discusión es más fácil para quien no quiere pensar mucho en términos políticos, como la cosa personal. No, se pelearon porque la miró mal. Esa es una discusión pelotuda que va muy de la mano con este tiempo donde el conocimiento y es un discurso no le importa a nadie, donde es más bajo. Poder autoritario. Entonces, primero montaron que era Máximo. Entonces, primero montaron toda la discusión contra la cámpora. ¿No? Y se montaron fue una discusión que se montó sobre el estigma de la cámpora, que no es muy difícil montarse sobre el estigma de la cámpora. Y después se montaron sobre cuando eso se corrió, porque ya por la lógica de los acontecimios, bueno, cuando se vio claro dónde estaba la cuestión, se montó sobre la cuestión de la victimización, lo que le hace. Vos pedías, había un meme, ¿no? Que dice, mozo, deme 3 facturas y un café con leche. ¿Por qué lo erosionan a Axel? Claro. Bueno, y eso me parece que no lo hizo Axel, ¿no? Lo hizo un sector que decidió ir por ahí marketineramente y de modo... Para mí esta es la realidad, esto es lo que yo creo, ¿no? Esta es tu verdad. Verdad relativa, como mi verdad relativa y mi percepción con honestidad intelectual de lo que pasó. Podría hacerme la revoluda, pero se los digo. Ahora, yo creo que la discusión sobre la conducción, yo creo que a esta altura está saldada. Y me parece que ese momento ya pasó. En ese momento ya pasó. También hubo un cristinazo. Bueno. En el medio de esa discusión. Sí, claro, pero el balconazo. Cristina, si eso no ordena algo. Claro, pero digo, yo creo que lo que terminó de ordenar fue eso. Ahora, la detención de Cristina también es producto de un arrojo a la debilidad. Cristina queda débil, ¿no? Cristina queda débil, debilitada, y frente al debilitamiento de ese liderazgo histórico se le animaron a todo, una vez que ella decide ser candidata, o en realidad blanquea que va a ser candidata, precipitando una situación. ¿Qué hubiera pasado? Es contrafáctico, es para el análisis político. No, ¿qué hubiera pasado si Cristina no hubiera estado debilitada? Si no hubiera estado cuestionada su conducción, si hubiera estado sostenida por todo un contexto de proyecto político. Es una pregunta. Entonces a mí me parece que ahora queda, por eso digo que el peor momento ya pasó, los costos de la interna no son menores y ahora habrá que reconstruir como hay que reconstruir el país. Chicas, hay que reconstruir el peronismo como hay que reconstruir el país. Cintia García. Gracias, sí. Muchas gracias. La verdad fue muy estimulante esta conversación. Me gustó mucho, espero que a la gente que esté al otro lado también. Te agradecemos un montón. A ustedes. Todas las mañanas entonces te pueden escuchar. A las 7 de la mañana, a las 7:50. Si se levantan, no se levanten por mí. No se levanten por mí, por favor. Si se levantan temprano, sintonizan. De 7 a 9 la M750. ¿Y dónde más? Y en el streaming Factoría los jueves, en Factoría 1251, de 18 a 19 hacemos La García en vivo. Y después en las redes de La García, ¿no? Muy bien. Ahí, @Sin García Radio, veía por ahí damos todas las coordenadas. Sin García Radio. Amiga, Como cada martes, miércoles, cada semana. Programa que hace. Ay, muchas gracias. La verdad, de las cosas que más nos gusta. La verdad que sí, hay que decir. Muy lindo, muy lindo. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche para hablar de política y porque pensar es gratis.